Hoy vamos a coser unos pantalones de punto que de verdad son de esos pantalones que te haces una vez y quieres repetir en todos los colores porque son súper fáciles, rapiditos y muy cómodos. Vamos directamente al paso a paso. Vamos a empezar cortando las piezas del patrón, que son 3. Por un lado tenemos las 2 piezas traseras que van en espejo y lo mismo con las delanteras. Antes de empezar a unir nada, a mí personalmente me gusta pasar un zigzag por los bordes para que las costuras queden más limpias, pero eso como tú quieras. Solo lo hago en los lados largos y en la parte curvada. Y repito esto en las otras 4 piezas. Ahora sí, enfrentamos cada trasero con su delantero. Colocamos alfileres en los lados largos para que no se te mueva la tela y cosemos a 1 centímetro del borde. Cuando tengan las 2 piernas listas, una la ponemos del derecho y la vamos a meter adentro de la otra, que va a seguir del revés. O sea que los derechos se tienen que tocar. Acá es importante alinear bien las costuras, sobre todo la del centro, poner alfileres por todos lados y una vez que lo tengas, cose toda la costura del tiro de una sola pasada. Vamos con la cinturilla, que es la otra pieza del patrón que nos quedaba. La tienes que cortar 2 veces, enfrentando los derechos, vas a poner alfileres y coserla por los lados cortos. Yo aquí estoy usando una puntada recta, sin problema, pero ojo, eso sí, aguja de punta de bola o stretch, que con telas elásticas es muy importante. Cuando ya la tengas unida, la doblas por la mitad a lo largo y vas a marcar los centros con un boli de tela, con un alfiler, como te sea mejor. Bueno, mi tela estaba un poco rebelde, se me movía mucho, así que decidí hilvanar todo el borde largo para que me fuera más fácil montarla después. Si lo necesitas, tú también lo puedes hacer y si no, olvídate. A mí, a veces hilvanar me cambia la vida. Ahora colocamos la cinturilla en el pantalón. ¿Cómo lo hago? Lo meto por fuera de la cintura, con el borde que hilvané hacia arriba, o sea, el borde abierto hacia arriba. Y voy haciendo coincidir las costuras y las marcas que hicimos antes. Tienes que hacer coincidir las costuras y las marcas de los centros. Otra vez ponemos alfileres alrededor y nos vamos a la máquina de coser. Así te quedará la cinturilla. Y toda la costura interna la puedes pulir con una costura en zigzag. Lo último que nos queda es el bajo. Vas a doblar el bajo 3 centímetros hacia el revés de la tela y en mi caso pasé una puntada con aguja doble que me parece que queda mucho más profesional. Y listo, unos pantalones muy cómodos, versátiles, te los puedes poner literalmente para cualquier ocasión. Te van a encantar. Espero que te haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente tutorial.